Nos quedamos en el centro de América. Vamos a hablar de Cuba, Nahuel, porque se vive una situación complicada en la isla en relación al combustible, que no solamente afecta a lo más cotidiano que uno imagina cuando hay escasez de combustible, de nafta, de gasoil y demás, sino que también alimentación, una situación muchas cosas, electricidad. Complicada, pero no novedosa, lamentablemente. La dificultad que tiene Cuba hoy por hoy es netamente financiera, es decir, no tiene los activos necesarios para importar combustible. Y considerando que es una isla que no produce combustibles refinados, se ve en la necesidad. Ella está contenta a pesar de que no puede cargar nafta, ¿no? Las buenas temperaturas están igual. Lo que ocurre es que en Cuba se consume entre 120.000 y 130.000 toneladas de diésel por mes. Es un número realmente muy grande para la cantidad de personas que hay. Hay muchos vehículos en relación a los habitantes y se están enfrentando ahora a otro faltante de combustible. Lo que dicen desde el gobierno es que hay reservas todavía, que no se puede hablar en principio, digamos, de una gran crisis. De una gran crisis energética, aunque sí va a empezar a faltar durante las próximas semanas. No, pero fíjate, lo que estamos viendo, estas son imágenes del día de ayer en Cuba, más precisamente en La Habana. Fíjate, las colas que hay en las estaciones de servicio para poder cargar combustible, situación que insólitamente también está viviendo Venezuela, ¿sí? En menor medida, lógicamente, pero la situación está difícil. Ayer hablaron dos ministros y dijeron que si no se regularizaba la situación, podía llegar a transformarse en una crisis seria. Sí, fundamentalmente porque cuando uno analiza la inflación, hay algunos pilares de la inflación estacional y la no estacional que tienen que ver con la generación de nuevas inflaciones. Y el combustible en ese sentido es el ejemplo más claro para entender este tipo de situaciones, porque si falta combustible se encarece el transporte, se encarece la logística del envío de alimentos, por ejemplo. Entonces es un efecto dominó que podría perjudicar mucho a una economía muy endeble ya como es la cubana y que no tiene recursos fundamentalmente geopolíticos como para poder revertir la situación. Así que serán paliativos lo que se implementen seguramente a la espera de que se pueda volver a importar. Cosa que no es muy habitual en Cuba. Hubo manifestaciones hace algunos días por esta situación y por otras situaciones que sabemos o limitaciones que tiene Cuba, algunas protestas opositoras a Díaz-Canel. Sí, que de alguna manera le atañen la responsabilidad al Ejecutivo de ese país en relación a la imposibilidad de importar otros bienes, ¿no? También ha faltado tanto en Cuba como en Venezuela, países que están de alguna forma sumergidos en un bloqueo macroeconómico con medicinas, con alimentos, bueno, con el combustible desde ya. Así que si bien es una situación terrible, no es novedosa, nada nuevo bajo el sol en Cuba. Recordemos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizó en Nueva York hace unos días, varios países levantaron la mano y pidieron porque se produzca el desbloqueo a Cuba, sobre todo por parte de los Estados Unidos, cosa que no sucedió y no va a suceder por ahora. ¿Por ahora?